Continuamos con La Noche. En medio de acusaciones entre los representantes diplomáticos de Israel y Palestina, transcurrió la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, que fue convocado con urgencia. El representante palestino Riyad Mansour aseguró que el Consejo de Seguridad no puede permanecer paralizado ante los que calificó como crímenes de guerra de Israel. Por su parte, el embajador israelí Ron Prosor señaló que los niños de su nación están creciendo bajo la sombra de la amenaza terrorista de Hamas. El Consejo de Seguridad no puede permanecer paralizado y marginado ante los crímenes de guerra de Israel contra la población civil de Palestina en la Franja de Gaza y en el resto de la Palestina ocupada, incluida Jerusalén Oriental, y un nuevo ciclo de violencia que arrasa todo a su paso. El Consejo debe asumir sus responsabilidades. Debe actuar para proteger las vidas civiles, desescalar la actual crisis y salvaguardar el proyecto de paz y seguridad en nuestra afligida región. Fracasar en esto afectará su propia credibilidad y será cómplice en permitir que niños inocentes, mujeres y hombres mueran, así como el incremento de la violencia con consecuencias difíciles de predecir. Una generación de niños israelíes está creciendo bajo la sombra de esta amenaza. Esta forma anormal de vida se ha convertido en el modelo normal para muchos israelíes y es absolutamente inaceptable. Ninguna nación, ninguna persona y ningún gobierno puede tolerar esto. Hoy en día nos enfrentamos al riesgo de una escalada sin cuartel en Israel y Gaza, con la amenaza de una ofensiva terrestre todavía palpable y evitable, solo si Hamas deja de disparar cohetes. Es más urgente que nunca intentar encontrar un terreno de consenso para lograr un retorno a la calma y un acuerdo de cese al fuego. Señor presidente, distinguidos miembros del Consejo, una vez más, los civiles están pagando el precio de la continuación del conflicto. Mi principal preocupación es la seguridad y el bienestar de los civiles. No importa de dónde sean, me duele y debería dolernos a todos. Continuamos con el programa La Noche, hoy con Carlos Alberto Patiño, internacionalista, escritor, doctor en filosofía, profesor titular de la Universidad Nacional. Profesor Patiño, quisiera que me hablara un poco o nos explicara cuál es el papel que puede tener la Organización de Naciones Unidas, la comunidad internacional, para solucionar esta escalada de violencia que azota a la Franja de Gaza y al sur de Israel en las últimas semanas. Pues mire, el papel sería el papel que tiene la comunidad internacional en todos los conflictos, que es fundamentalmente un papel de mediación para disminuir o para eliminar las situaciones de confrontación o para llevar a una condición mínima los riesgos de generar víctimas civiles. Sin embargo, en el caso del conflicto palestino-israelí, que es un conflicto muy largo, que es un conflicto que además se agravó fuertemente desde la creación, desde la aparición de Al-Fatah en 1964, tiene un elemento que es, digamos, muy importante, y es que fundamentalmente no se ha logrado la neutralización de las acciones terroristas. Y en este caso, sobre todo después de que aparece Hamas en la política y sobre todo después de la guerra de 2006 entre Hamas, Hezbollah versus Israel, aquí aparece un elemento de fondo muy complejo. La comunidad internacional logra pequeños acuerdos, pero nunca acuerdos definitivos. Y hay que reconocer que el presidente Mahmoud Abbas ha logrado crear una versión alternativa, una versión fuerte de la mayoría de los palestinos, pero Hamas se mantiene como una especie de acción de facto, gobierno de facto, que desafía a la misma Al-Fatah y que hay que recordar que además tuvo su pequeña guerra civil contra Al-Fatah, y en esta perspectiva Hamas parece ser inmune a los acuerdos y a los diálogos internacionales. En esta perspectiva resulta ser bastante difícil tener claro cuáles serían las condiciones de la mediación internacional, y obviamente pareciera que estamos nuevamente frente a un nuevo acto del mismo guión del conflicto palestino-israelí, donde Hamas pretende fortalecerse, donde de nuevo estamos empezando a ver los vasos comunicantes con Hezbollah y con Siria, y obviamente tenemos una situación de presión muy difícil en la que la comunidad internacional tiene pocas opciones realmente para echar a andar. Profesor Carlos Alberto Patiño, le agradezco el tiempo que le ha concedido al programa La Noche y ese análisis pues tan preciso que hace de lo que está sucediendo hoy en el Medio Oriente. Muchas gracias.
En la parte final, pues ya voy con la embajadora de Israel en México, ella es Rodica Radian Gordon. Para finalizar, embajadora, ¿ustedes contemplan acudir a una mediación internacional para solucionar por lo menos esta escalada de violencia y que cesen tanto los ataques del grupo terrorista Hamas contra Israel, pero que también cesen los bombardeos aéreos que ha hecho su país en la Franja de Gaza? Mire, esta es una condición básica, pero no es suficiente. Aquí, como mencioné, una de las metas principales es acabar con esta amenaza, saber que el Hamas está desarmado y que el Hamas no juega un papel importante como parte de la autoridad palestina, porque el Hamas, como ya se ha comentado varias veces, es una organización terrorista que no reconoce a Israel. Su declaración básica, de hecho, rechaza el derecho de Israel de existir. No ha reconocido ni a Israel ni a los acuerdos firmados por la autoridad palestina con Israel, ni quiere renunciar al terrorismo. Y entonces no podemos aceptar solamente una cese de fuego y esperar hasta la siguiente ronda, sino tenemos que terminar con esta amenaza. Embajadora Rodica Radian, embajadora de Israel en México, le agradezco el tiempo que le ha concedido a toda nuestra audiencia en el continente americano. Muchas gracias. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter, @ntn24, @segurizati, ntn24, @jefferson, ntn24, la noche, ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.